¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues se llevó a cabo el cierre de las campañas de los tres suspirantes a la silla del Águila. Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez en la Arena Monterrey, Jorge Álvarez Maínez en el Auditorio Blackberry de la Colonia Condesa. Cada uno de ellos, pues obviamente fue plasmado, fue marcado por el comportamiento, por la personalidad de sus respectivos protagonistas. Un cierre de campaña de un largo periplo electoral, de un largo periodo al que tendremos que irnos acostumbrando los mexicanos, las mexicanas, y entender la política de diferente manera. Yo insisto en que este proceso electoral nos ha dejado muchísimas, pero muchísimas enseñanzas, cosas positivas, cosas negativas, ha revelado la verdadera presencia, la verdadera personalidad, la verdadera forma de ser de muchos de los actores que se movían de manera aleatoria, de personajes que se definían de una forma, pero en el fondo eran de otra. Cayeron muchas, pero muchas máscaras y nos ayudaron también, por supuesto, a politizarnos aún más. Ese es uno de los grandes legados de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo he dicho y ustedes lo saben muy bien, lo he compartido con ustedes. Para mí la polarización no es una polarización que comenzó con Andrés Manuel. Andrés Manuel la visibilizó, como nos dijo el maestro Roberto Morris, puso sobre la mesa, puso sobre el escenario las grandes asimetrías, las desigualdades, le llamó a las cosas por su nombre. Te puede caer bien, te puede caer mal el estilo con lo que lo hacía, pero vino precisamente a romper el famoso techo de cristal, dirían algunos, a romper la cuarta pared y le comenzó a hablar realmente a sus bases, realmente a las personas en las que estaba definido su gobierno. Comenzó a ponerle por su nombre a los temas. Y entonces Ricardo Salinas Pliego dejó de ser don Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Y se convirtió en Ricardo Salinas Pliego, paga tus impuestos. Claudio X González dejó de ser don Claudio X González, el gran activista, y se convirtió entonces en Claudio X González, ajá, el creador de ONGs para golpear a un gobierno, en el empresario golpista como su padre. Lorenzo Córdoba dejó de ser ese gran académico intelectual respetado, heredero del legado de su padre, para convertirse en un intelectual de derecha, en un sujeto que fingió durante todo su tiempo al frente del INE, que estaba a favor de la consolidación de la democracia, a favor de las cosas claras y que siempre fue, ¿no?, un defensor de los intereses de la élite en ese instituto de definición y modelo salinista en materia electoral, iniciado por su maestro, por José Goldenberg. En fin, ha sido un proceso largo, cansado, lleno de altibajos, de claroscuros, pero sumamente aleccionador. Y finalmente se dan los cierres de campaña. ¿Les parece bien que vayamos con la información y posteriormente, claro que compartimos con ustedes una opinión, si me lo permitan? A ver, voy a comenzar con Xóchitl Gálvez, ¿no? El evento de Xóchitl Gálvez contó con el apoyo de al menos 18,000 personas. Se presentaron grupos musicales como la Sonora Dinamita, el grupo Los Mier, el grupo Los de Alanís, ¿no? Obviamente en su discurso, Xóchitl Gálvez pidió a los ciudadanos que salgan a votar sin miedo este 2 de junio. La candidata presidencial dijo que en Palacio Nacional están muertos de miedo porque saben que son más los buenos y que el pueblo de México está harto de las injusticias, de la corrupción, de la inseguridad y de la falta de servicios de salud. En su último mensaje arengó Viva México y ondeó la bandera nacional. Además, ojo, hizo referencia a su fe. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vaya declaración de Xóchitl Gálvez, y ahorita le digo por qué es trascendental. Sobre los programas sociales, bueno, aseguró que los programas sociales se quedan, ¿no? Prometió que los que han sido impulsados por el gobierno actual no van a desaparecer. Ya sabe usted que hasta se sacó sangre para que creyéramos en ella. Por supuesto que aprovechó el evento también para tundirle a Samuel García, para tundirle a Álvarez Maínez, ¿no? Para decirle que Movimiento Ciudadano pueden presumir sus tenis fosfo, pero jamás se ponen los zapatos del ciudadano. Vaya, cómo le ardió a Xóchitl Gálvez el tema de Movimiento Ciudadano. Qué bárbara. Para ir en segundo lugar y estar preocupada de alcanzar el primero, le dedicó demasiado tiempo a Movimiento Ciudadano.
Estuvo apoyada con entusiasmo, estaban muy contentos, hasta eso muy sonrientes, Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Max Cortázar, Enrique de la Madrid, Kenia López Rabadán, Adrián de la Garza, quien es candidato a la presidencia municipal de Monterrey. Bueno, eso fue lo que pasó con Xóchitl Gálvez. Algunos apuntes rápidos sobre esto. Uno, Xóchitl Gálvez cuando mete la religión en toda esta discusión, obviamente busca el voto de la iglesia, pero busca el voto de los radicales de la derecha, de esos personajes que de una u otra manera no se han sentido identificados con su candidatura, con su campaña, que la ven incluso demasiado izquierdosa para sus gustos y que se hayan manifestado o mantenido lejos de la misma. Intenta que este sector de la población salga a apoyarla, pero ese sector de la población está dentro de este parámetro que hemos hablado del 30% de la derecha o de lo que representa la derecha en nuestro país con sus diferentes pasiones, por supuesto, e intencionalidades. Entonces, Gálvez lo que está haciendo es hablándole a su base, tratando de mantener a una base que amenazaba incluso con abandonarla. Y ese es el reflejo de una campaña que no creció absolutamente nada de nada. Además de que muestra incluso este discurso lo que puede venir para el Partido Acción Nacional después de estas elecciones. Una férrea disputa por el control entre la ultraderecha y los panistas tradicionales, entre un Mauricio Vila y un Damián Cepeda en contra de una Lili Telles, en contra, por supuesto, de una Xochitl Gálvez, en contra de esos personajes anidados en Guanajuato, en Jalisco, ¿no? En Aguascalientes y en los demás estados bíblicos en donde Acción Nacional Querétaro y en donde Acción Nacional tiene una fuerte presencia. Amén, por supuesto, de los panistas pragmáticos integrados por Santiago Krill Miranda y por todo este grupo que desde mi punto de vista cada día serán más y más y más irrelevantes. Entonces me parece que Gálvez también está lanzando ese guiño a la ultraderecha para mantener cohesionado al Partido Acción Nacional, incluso bajo su propia figura, o por lo menos bajo la figura, por supuesto, de los actuales dirigentes, que no son otros más que los quintos, de los cuales ya hemos hablado en distintas oportunidades y que van a buscar mantener precisamente el control de Acción Nacional. Es decir, Acción Nacional tendrá tres focos, tres grupos interesados en el poder. El de Mauricio Vila y Damián Cepeda, el de Jorge Romero y Marco Cortés y el de la ultraderecha. Y Xóchitl Gálvez intenta, por supuesto, mantenerlos en una misma pista con este discurso. Así que veremos qué tal le reditúa, ¿no? A Gálvez este último intento, bastante pueril, si usted me lo permite, de lograr una mayor cantidad de votos en un sector que denota su ignorancia. ¿Por qué razón? Porque ya lo tiene ganado. Ahí lo que más busca Xochitl Gálvez es no perderlo, por cierto. Porque incluso estos llamados de la iglesia que han sido totalmente antiéticos, totalmente cuestionables de los sacerdotes, pidiendo que no se vote por Morena, que no se vote por la izquierda, que te van a robar tu casa, que te van a cerrar las iglesias y demás, muestran pues este nivel de podredumbre de la iglesia católica de algunos de sus religiosos, por supuesto, y de esa intención de siempre jugar en la política, aunque, según dichos del maestro Bernardo Barranco, no lo habían hecho como hasta ahora. Que hasta ahora han mostrado una mayor intensidad, han mostrado un mayor cinismo al momento de involucrarse. Por supuesto, ponemos a lo mismo, el origen de todo. Se dan cuenta que está en disputa el futuro de un país, dos visiones de un país. Y cuando habla del miedo, Xochitl Gálvez jamás entendió que ese discurso no servía. Jamás entendió que el discurso del miedo, que ella es la que lo propaga y ella es la que lo explota, lo único que evidencia es su calderonismo innato, su derechismo innato. Esa Xochitl Gálvez que decía soy trotskista, izquierdista, socialista, y estoy a favor del aborto, estoy a favor del matrimonio homoparental, dio paso a la verdadera Xochitl. Por eso le decía al principio, es un proceso que le quitó la máscara a muchos. Dejó a la Xochitl derechosa, que tiene todo su derecho. Lo triste es que fue sumamente hipócrita durante todo este tiempo, tratando de ganar un electorado que difícilmente iba a comprarle el boleto. ¿Qué pasó con Claudia Sheinbaum? Ella finalizó su cierre de campaña en el Zócalo capitalino, entonando el himno nacional junto a su equipo. Los asistentes, obviamente, se quedaron a escuchar Los Ángeles Azules, ¿no? Y
¿Qué fue parte de lo que dijo Sheinbaum? De entrada, me comprometo a entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí por el bienestar del pueblo de México y de la República, de la patria. Me comprometo a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y me comprometo con ustedes a ser una buena presidenta que esté a la altura de la generosidad y grandeza de nuestra historia y de nuestro pueblo. Este 2 de junio vamos a hacer historia. Nos vemos aquí en la noche para festejar la victoria y salgan a votar, fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, que estuvo, por supuesto, arropada, ¿no? De la plana mayor, de Morena, incluso de los candidatos a las gubernaturas, de la propia jefa de gobierno, Clara Brugada, quien también llevó a cabo el cierre de su campaña, y que, por cierto, en materia de seguridad dijo que todos los días por la mañana se realizará la reunión de dicho gabinete, en donde incluso van a invitar al fiscal para que atienda los gabinetes de seguridad. Claudia Sheinbaum en este zócalo totalmente lleno, pues manifestó precisamente algo que ha sido una de sus virtudes y es la lealtad hacia Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente ha tratado de venderlo como un defecto, como una muestra de sometimiento, y no es así. La lealtad es una virtud muy decente de la gente y que muy pocos saben entenderla, muy pocos saben valorarla y muy pocos saben expresarla y ejecutarla. Entonces me parece que Sheinbaum habla bien de ella, el hecho de que no olvide quién es su mentor, que no olvide quién es Andrés Manuel López Obrador, porque a final de cuentas se está dando la continuidad a este proyecto. Ojo, sin que esto quiere decir que ella va a estar adoctrinada al respecto y que no le va a poner su sello a su administración, porque es algo que tarde o temprano tendrá que hacer, si no es que ya lo comenzó. Recordamos cuando inició su campaña, su servidor estuvo ahí, incluso tuve la oportunidad de platicar con algunos de ustedes y pudimos notar precisamente que en varios de los puntos de Claudia Sheinbaum estaba esta intención clara y contundente de sí mantener el legado de López Obrador, sí darle continuidad al mismo, pero de empezar ya a introducir los temas que a ella le interesa. Empezar a darle la prioridad a esos temas que tal vez eran secundarios para el político tabasqueño y que serán precisamente la marca de la casa. No me imagino a Claudia Sheinbaum, por supuesto, en la arena política, como se mueve Andrés Manuel López Obrador, que, caray, es feliz haciéndolo, que todas las mañanas se le notaba el gusto por debatir, por criticar, por pelear, por cuestionar, por evidenciar. No, te puede caer bien o mal, pero a final de cuentas se notaba el presidente como pez en el agua. No me imagino a Claudia Sheinbaum en un escenario similar. Ella es más de que los resultados hablen por mí, que los resultados sean los que muestren mi carta de presentación y que logren esa simpatía y solidaridad por parte de la gente. Es otro de los cambios que van a ser sustanciales, por supuesto, en el ejercicio del poder. Uno más, el hecho de que sea la primera mujer en sentarse en la silla del águila. No lo estamos dimensionando, pero es un cambio cultural importantísimo. Ya veremos cómo se ejecuta en el día a día, ¿no? Que no haya un presidente, sino que haya una presidenta, pero me parece que también es algo que se tiene que destacar, en definitiva, de este proceso electoral que tiene ya su punto final el próximo 2 de junio. Y en el caso de Jorge Álvarez Maínez es un personaje que creció mucho de manera sorpresiva para varios de nosotros, pero que tuvo una estrategia inteligente, acercarse con las universidades, acercarse, por supuesto, a los jóvenes, centrarse en ellos, alejarse de las grandes manifestaciones y hacer campaña en las redes sociales, llegándole a un número bastante, pero bastante amplio. Y esto le permitió, por supuesto, incluso manejar un lenguaje que impedía que se discutiera a fondo lo que significa movimiento ciudadano, que es la derecha progre, la derecha buena ondita, la derecha que te palmea en la comunidad gay, que va al desfile de la comunidad gay, que apoya el aborto, que públicamente habla del matrimonio homoparental, la adopción homoparental, por supuesto, que habla de una cuestión social, pero que ya en la práctica difícilmente lleva acciones o iniciativas que respalden sus dichos, pero públicamente no tiene ningún empacho en mentir. Los dos ejemplos más palpables de esto son Justin Trudeau en Canadá y Emmanuel Macron en Francia, quienes a través de una apariencia más jovial, de un discurso supuestamente más social, pues hablan de cambios fundamentales y sin embargo son férreos defensores del neoliberalismo en todo su esplendor, ¿no? Y que tienen una tendencia hacia la derecha, una tendencia que incluso la muestran no solamente en el plano económico, sino también, por supuesto, en el plano social. Entonces, Movimiento Ciudadano es eso,
y supo entrar en la discusión debido a la pésima campaña de Xóchitl Gálvez y a un enojo que existía en una franja, por supuesto, de la clase media de nuestro país hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Álvarez Maínez jugó bien sus cartas, ¿no? Y este evento en la Condesa, pues lo pinta como tal a Movimiento Ciudadano, ¿no? ¿No? Los progres buena ondita, la derecha walk, dirían por ahí, ¿no? Y sí, con canciones bastante, pero bastante también exitosas. Pero ojo, Movimiento Ciudadano va a tener un papel protagónico en el próximo gobierno, ¿eh? No lo dejemos de lado. El crecimiento que va a conseguir en estas votaciones lo va a llevar a jugar de otra manera. Eso es un hecho irrefutable y tendremos que estar muy pendientes de lo que sucede con el movimiento naranja de aquí al 2027 y al 2030 en un escenario en donde va a cambiar mucho el mapa partidista de nuestro país. Estamos a los partidos, pero no a este tipo de partidos. Y le puedo garantizar que la oposición, tarde que temprano, 2027, llegará siendo otra. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, la oposición más fuerte, sin duda alguna, saldrá del propio Morena a partir de 2027. El contraste, me parece que el contraste, dejando de lado a Álvarez Maínez, centrándome en Sheinbaum y en Xochitl, es contundente. La declaración de Xochitl es una declaración de alguien que va en segundo lugar, que todavía hoy sigue suplicando, sigue anhelando por la posibilidad de crecer en su número de votos, más que por pensar en una victoria propia, por tratar de que haya una mayor presencia de sus partidos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ya no es ese discurso triunfalista, ya no es ese discurso convencido de que tenían posibilidades, sino es ese discurso que intenta levantar el ánimo después de que sabes que la derrota está quemándote los pies. A diferencia del de Sheinbaum, que es un discurso y un comportamiento sumamente presidencial, que es un discurso en donde ya está hablando de lo que se va a hacer a partir del 2 de junio, es un discurso en donde ya no hace referencia en ningún aspecto a Xochitl Gálvez o a Jorge Álvarez Maínez, a diferencia de Xochitl, que sí menciona a sus dos contrincantes, es un discurso de alguien que se sabe ganadora, que sabe perfectamente que ya ganó y que ahora lo que interesa es que la gente vote en masa hacia favor de Morena para conseguir el plan C. Hay algunos de ustedes que me han preguntado cómo votas a favor de presidentes, senadores, diputados. Es muy sencillo. En la boleta que dice presidente, usted tacha un ejemplo, el de Morena. Si quiere que los diputados sean los de Morena, busque en su boleta que le van a dar de diputado, tacha Morena. En el de Senado, tacha Morena. Lo mismo si usted quiere que sea Xochitl Gálvez, tache Xochitl, pan, 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 punto. ¿Quiere PRI? Xochitl, PRI, PRD. ¿O quiere PT? Claudia PT, diputados PT, Senado PT. Así ustedes como puede votar de manera pareja, ¿no? En fin, se concluye este proceso electoral y yo insisto en lo que les dije al principio. Es un proceso electoral que nos lleva mucho, pero mucho a la reflexión y es un proceso electoral que jamás, jamás habrá otro igual que este. Y ya le dedicaremos una cápsula entera, pero es un proceso electoral con el cual concluye y también marca el inicio del fin de un sexenio encabezado por un personaje, por un hombre que hay que dejarlo muy en claro. Puedes criticarlo, puedes amarlo, puedes odiarlo, pero jamás pasará desapercibido en la historia de nuestro país como es López Obrador. Si les gustó el video, ya lo saben, pulgar arriba, déjenos sus comentarios, déjenos sus puntos de vista, compártanlo, nos ayuda muchísimo si usted lo comparta. Si lo comparte, dele a la campanita, por supuesto, échele a las notificaciones, si hay chance, super chat, super gracias. Yo como siempre les agradezco, no se pierda a las 9:30, una entrevista con Rodrigo Galván de las Heras y nos vemos el día de mañana. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.